Hola, hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Work Life Romance. Hoy vamos a hablar de algo de lo que nadie habla, o al menos no lo suficiente, y es qué pasa cuando a alguien le diagnostican una enfermedad como el cáncer, qué siente esa persona y si tiene que seguir trabajando o irse por un tiempo y luego reincorporarse, cómo se gestiona eso, cómo puede acompañar la empresa de la mejor forma. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña una mujer mega especializada en este tema, que además lo cuenta desde un lugar lleno de empatía y de rigor profesional. Ella es Olga Albaladejo, psicooncóloga integrativa y psiconeuroinmunóloga. No Muy sé si lo bien, dije bien, pero bueno, perfectamente. suena complicado. Pero bueno, sí, ahora lo vamos a entender todo mucho mejor. Olga acompaña a personas que tienen cáncer y a sus familiares, ayudándoles a transitar el proceso de forma más amable y más consciente. Con ella no solo se habla de emociones como el miedo, la tristeza o la angustia, también se habla de cómo comer, descansar, moverse, divertirse y bueno, y hasta cómo comunicarse con el médico o pues con el jefe. Ujú. Antes de dedicarse a esto, Olga fue directora de recursos humanos de multinacionales y tiene clarísimo lo que pasa dentro de una empresa cuando alguien enferma. Así que hoy con ella vamos a abrir este melón, como dicen los españoles, que tantas veces se evita y vamos a hablar del cáncer y del trabajo. Entonces, bienvenida Olga y qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia, un placer. Cuéntame primero qué te trajo a este camino profesional tan específico. Ujú. Pues mira, es un camino de largo recorrido porque, como yo digo, vivo varias vidas en una y además eso es lo que la hace divertida, ¿no? Dentro de mis prioridades o de los pilares básicos con los que vivo y que me gusta contarle a mis clientes, a mí me gusta o entiendo como mi misión fundamental el contribuir al bienestar de las personas que me rodean. Ese es uno de mis pilares básicos, pero es que hay otro que también es muy importante, que es el de aprender constantemente. Y un tercero que es divertirme o crecer con lo que hago. Así que empecé estudiando psicología de manera vocacional y cuando estaba acabando, lo cierto es que en España estábamos en crisis, pero en crisis económica y de trabajo. Pero bueno, también es cierto que tanto en España como en la mayoría de los países en los años 90 ir al psicólogo era como ir al loquero, con lo cual dedicarme a la clínica parecía algo complicado y opté por recursos humanos. De manera que mi pensamiento fue, vamos a ver, si al trabajo le dedicamos un tercio de nuestra vida y yo puedo contribuir a que las personas se sientan mejor en el trabajo, aprendan, tengan calidad en ese entorno, ya estaré contribuyendo a su bienestar. Así que dije, venga, pues mundo de recursos humanos, estudié un máster de dirección de empresas y recursos humanos y me propuse ser directora y a los 27 años ya era directora de recursos humanos para España y Portugal de una multinacional. Ahí me quedé durante 15 años alternando tiempos de directora de recursos Wow. humanos y en consultoría, también para gestión del cambio y desarrollo de personas. Creo que esto es importante de cara a tener una visión global, ¿no? No es lo mismo ver las empresas desde fuera y sugerirles cómo mejorar que estar dentro y aplicar aquello que te han sugerido con todas las condiciones del día a día, ¿no? Eh, bueno, pasó el tiempo y dije, aquí ya he aprendido, ya me he divertido, ya no me divierto más, ¿de qué manera puedo seguir avanzando? Y claro, rápidamente me vino volver a mis orígenes, a lo que realmente yo había querido hacer desde el principio, que era la clínica. Monté mi propia consulta, a priori haciendo un camino de transición que fue el del coaching. Yo ya hacía coaching interno, me había formado en coaching, en programación neurolingüística desde hacía muchísimos años. Y dije, bueno, pues el camino intermedio entre el mundo de la empresa y la clínica es el coaching. Vamos a hacer coaching. Y monté a principios de los 2000
mi consulta de coaching especializada en integración cultural por mi experiencia como expatriada, marca personal y desarrollo de carreras profesionales. Así avancé hasta que rápidamente me fui metiendo ya en el mundo de la clínica, especializándome también o haciendo los másteres correspondientes de psicooncología, de psiconeuroinmunología, y todo esto para acabar desarrollando un modelo personal, que es el modelo 3 Contigo, que ayuda a las personas que están en crisis personal, profesional o de salud a superarlo creando un bienestar sin parches y una vida con propósito. El condicionamiento, la condición que yo pongo para entrar en este modelo y trabajarlo es que sean personas que estén dispuestas a hacer lo necesario para salir de esa crisis. Y desde ahí lo que enfocamos es un modelo integrativo, entendiendo a la persona como la interacción de cuerpo, mente, emoción, espiritualidad y relaciones sociales y acción. Lo que necesitamos es equilibrar todo eso, sanar cada uno de los sistemas para que la interacción también sane. Porque si no, si se nos queda uno cojo, los demás lo van a estar también y eso que nos pasaba va a volver a suceder si no cambiamos la estructura completa. Es decir, por ejemplo, me estoy alargando muchísimo, Natalia, pero tú interrúmpeme. No, tú sigue. Pues ahí yo solo tengo una pregunta. ¿Esto Dime. que estás explicando es la psico-oncología integrativa? Sí, sí, Ok. correcto. Ujú. En realidad es la psicología integrativa. Lo que pasa es que, claro, si tenemos en el sistema cuerpo, tenemos una enfermedad llamada cáncer, tendremos que ajustar todos los demás a esa realidad. Y ahí es muy importante Ujú. conocer esa realidad en cuanto a distintos diagnósticos, porque cuando hablamos de cáncer, en realidad estamos hablando de más de 200 enfermedades que se diagnostican en distinto momento, que tienen distinto tratamiento, distinto pronóstico y sobre todo que le suceden a personas distintas, que Claro. tienen una distinta gestión emocional, una distinta gestión cognitiva de esa situación de crisis, que le dan un distinto significado y que además tienen un distinto entorno social, laboral, económico, y todo eso va a influir en el desarrollo de la enfermedad, pero no solamente en cómo la persona lo afronta, sino también en cómo su cuerpo lo afronta. Es decir, una persona eh, con capacidad para gestionar las emociones de una forma positiva, no porque diga esto es lo mejor que me ha pasado, que no, pero sí en ese voy a invertir todo lo que sea necesario para salir hacia adelante y va positivando lo que va sucediendo, va a tener un sistema inmune más fuerte que una persona que se hunda con lo que le está sucediendo. Claro. Y Claro, ahí, ¿y cómo es tu proceso? O sea, porque claro, sí, estamos diciendo que con cada persona es diferente, ujú, pero un proceso tuyo básico de consulta, ¿cómo es? La persona se acerca más o menos en qué momento o en ujú, qué etapa, eso primero, ¿cómo se entera que ujú. te necesita o que eso obviamente le va a ayudar a gestionar la enfermedad y todo lo que la rodea de una mejor forma? Entonces, sí, cuéntame un poquito cómo lo manejas tú en una consulta. Pues mira, esto enfocándonos en cáncer. Como hay solo dos maneras en las que las personas cambiamos. La primera es porque tenemos un dolor tan grande que no podemos quedarnos donde estábamos. La segunda porque tenemos una ilusión tan grande que estamos dispuestos a hacer lo necesario. Lo de la ilusión funciona poco. En general, lo que más nos mueve es ese dolor tan grande. Entonces, ¿cuándo acuden las personas a consulta? Pues cuando no pueden más. Lo cual es una lástima, porque lo que yo recomiendo es que en el momento en el que estás en ese proceso de diagnóstico, acudas al psicooncólogo. De la misma manera que tienes un médico de familia o un médico que se llamaba antes el médico de cabecera, que la ventaja que tiene es que te conoce como eres, conoce todo tu historial médico
Y por eso, cuando tú llegas, no tienes que contarle todo lo que te ha pasado, todo lo que eres, todo lo que te preocupa. Ya lo sabe, solo le cuentas lo nuevo. Pues con un psicooncólogo deberíamos poder hacer lo mismo. Es decir, en ese momento del diagnóstico en el que tú estás bien y además le estás contando a todo el mundo, o sea, a todos los profesionales sanitarios que te van atendiendo, lo que te sucede, ese es el momento de contactar con el psicooncólogo. Luego, Ujú. si lo necesitas o no, ya lo vas a ir decidiendo tú. Igual que si tienes tiempo para ir a verle entre cita médica y cita médica y tratamiento o no. Pero si llega un momento a lo largo de ese proceso en el cual necesitas ayuda, vas a poder acudir a alguien de confianza y ya no le vas a tener que contar toda la historia. Solo lo que te pasa en ese momento. Ujú. Claro. También además el psicooncólogo, o sea, realmente nosotros somos lo mismo que el oncólogo al médico, somos el psicólogo al cáncer, en el sentido de que conocemos los diagnósticos, los tratamientos, las distintas enfermedades, la evolución, más las implicaciones psicológicas, emocionales y vitales que tiene todo esto. Por lo tanto, no solamente podemos ayudar a tratar lo que ya sucede, sino anticiparnos de manera que podamos minimizar muchos de los síntomas secundarios que van sucediendo después. Claro. Con lo cual Ujú. hay una labor Perfecto. curativa y una labor preventiva. Yo quiero cerrar como esta parte de entender un poco cómo funciona para el paciente. Ujú, Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ayudar la pareja? Antes de entrar en trabajo, quiero entender cómo la vida del ujú, paciente personal, entre comillas, ¿no? mm. ¿Cómo puede ayudar la pareja o el familiar con la psiconcología? ¿Cómo, o sea, esas personas también son parte de de la terapia o cómo funciona? Pues Natalia, el cáncer es una enfermedad sistémica, realmente afecta a todo el núcleo familiar, incluso al núcleo de amigos. ¿Cuánto ayudamos? Pues depende de a quién quiere involucrar la persona con cáncer y de cuánto se quieran involucrar la pareja, los hijos, los padres, los familiares, ¿vale? Yo lo que hago, mi forma de verlo es que el protagonista es quien me contrata. A veces son las personas con cáncer, otras veces son los familiares. Si es la pareja, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar para que aprenda a ayudar y a apoyar y también a comunicarse, porque realmente no estamos preparados para ayudar a los demás. Y de hecho, de lo que más se quejan las personas con las que trabajo es de que, bueno, pues las parejas no saben reaccionar, no saben apoyar, no saben qué decir, qué no decir, o los amigos. Y ahí hay un trabajo conjunto, en el sentido de que el- hemos de aprender a pedir a los demás lo que necesitamos y los demás han de aprender a preguntar qué es lo que necesitamos. Ujú. Y lo mismo sucede con los profesionales sanitarios. Otra de las cosas que hacemos muchísimo es preparar las visitas médicas, porque cuando las personas llegan a la cita médica están en un nivel de estrés tal que cognitivamente no van a recordar lo que querían, lo que les angustia para comentarlo, lo que les está sucediendo y además no retienen la información. Y es un puro proceso cognitivo por el exceso de estrés. Cuando está viniendo hacia nosotros el señor tigre, no vamos a dialogar con él, lo que vamos es a salir corriendo o a pelearnos. Tú cuando estás en la consulta del médico estás Total. yendo contra natura, es como el portero en el fútbol o en el waterpolo, ¿no? Que a ti cuando te viene una pelota te apartas, pero el portero va por ella. Pues nosotros ante el médico vamos a esa situación de peligro, con lo cual no nos Total. estamos enterando y ahí es importante prepararlo. Entonces, ¿qué hacemos con la pareja? Lo que la persona con cáncer nos pide y lo que nos pide la pareja. Y a veces es un trabajo conjunto y a veces es un trabajo separado.
Me encanta esto como para introducir a la empresa, porque, bueno, a la empresa también vista como seres humanos No, que tienen que primero oír la noticia claro. y después reaccionar y poner un plan Ujú, que les funciona a los dos, pero sobre todo al paciente. O sea, en este caso es una enfermedad. No ujú, estamos hablando de ya no me vas a seguir produciendo dinero. Pues no, ujú, no es el tema. exacto. Pero entonces cuéntame, ahora, ¿eso cómo se ve dentro de las empresas? Y si tuviste alguna experiencia siendo directora de recursos humanos de recibir una noticia de estas, ¿y Mm. cómo lo hiciste? ¿Cómo lo gestionaste? Sí, claro, y además es una noticia que cada vez se va a recibir más, puesto que el diagnóstico de cáncer va en incremento y además va en incremento a edades cada vez menores, con lo cual cada vez más en recursos humanos se va a recibir esa noticia y los profesionales vamos a o van a tener que gestionarlo. Y gestionarlo implica primero conocer cuáles son las bases, Natalia. Y el punto de cero de partida, como ya decía antes también en la introducción, es que cada persona es un mundo. Va a haber personas que quieran seguir trabajando y que además entiendan el trabajo como una fuente de liberación y como me decía el otro día una persona, pues es que cuando yo estoy trabajando estoy pensando en el trabajo y no le estoy dando vueltas a todo lo que me está pasando. Con lo cual, esa persona necesita tener esa ocupación laboral. Pero también hay otras personas que no se sienten capacitadas, que los síntomas secundarios van a ser demasiado fuertes como para seguir con su día a día, o incluso que a lo mejor tampoco tengan la motivación para hacerlo porque quieren centrar toda su energía en el tratamiento. Y todo eso es perfectamente lícito. Entonces, lo primero que es importante desde el área de recursos humanos, cuando recibimos a una persona que nos dice que tiene cáncer y que va a iniciar un tratamiento, yo creo que tiene que ser ponernos a disposición. Y ponernos a disposición implica qué necesitas de nosotros. ¿Quieres seguir trabajando? ¿Vas a coger la baja? Desde la perspectiva de la persona que nos lo está contando, ¿qué es necesario? Por otro lado, independientemente de lo que nos digan, hemos de ser conscientes de que el tratamiento oncológico es realmente duro. Y en la mayoría de los casos pasamos de una sintomatología nula, es decir, yo me sentía fenomenal, fenomenal, y fui a una revisión y me lo detectaron, pero yo estaba fenomenal. Entonces, en esa primera etapa de diagnóstico y antes del comienzo del tratamiento, te voy a decir que estoy bien, que quiero seguir, muy posiblemente. Claro, pero es que cuando empieza el tratamiento realmente volvemos al ir contra natura. Es que el tratamiento va a hacer que te sientas mal. Entonces, no voy a Sí. pensar lo mismo del trabajo antes de iniciar el tratamiento que una vez que ya estoy en tratamiento, muy posiblemente. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que dentro de los efectos secundarios de la mayoría de los tratamientos están tanto la fatiga como el chemobrain. ¿En qué consiste? Bueno, pues la fatiga se produce por la disminución de células. En cada célula tenemos la mitocondria, que es la que produce la energía, como tanto quimioterapia como radioterapia van a matar células de reproducción rápida. ¿Qué va a suceder? Que van a matar a las cancerígenas y a las que no. Y van a disminuir nuestra producción de energía. La fatiga surge entonces porque no tenemos capacidad para llenar la batería. No es un cansancio que se elimina descansando. No es, estás fatigado, muy bien, pues entonces descansa y ya mañana te levantas bien. No, es un proceso que va a durar un tiempo y además es una sensación de que no me responde el cuerpo. En ese momento no va a poder trabajar. Pero es que el chemobrain lo que produce es un proceso de toxicidad a nivel cerebral que unido a la inflamación
va a hacer que nos cueste más concentrarnos, nos cueste más pensar y tener un razonamiento lógico, tomar decisiones, memorizar cosas. Hay personas que no tienen, no sienten la capacidad de leer, cuesta hacer cálculos matemáticos sencillos. Entonces, en estas dos circunstancias, por mucho que yo mentalmente quiera trabajar, no va a ser posible. Y por tanto, ahí también es importante un proceso de acompañamiento y de comprensión, tanto para sugerir, bueno, mira, eh, que quédate de baja. Ahora mismo no estás, tranquilo, que puedes volver. Porque muchas veces lo que tienen es miedo a que cuando acabe el tratamiento no puedan volver a su puesto de trabajo. Si nos devolvemos un poquito a ese momento en el que la persona le cuenta a la empresa, ¿tienes alguna recomendación de cómo contar y como empresa, cómo recibir esa noticia? O sea, ya nos dijiste que como empresa es qué necesitas tú, Ujú, pero la realidad es que yo creo que la mayoría de veces cae por sorpresa, o sea, ni ujú. siquiera, bueno, si oyen este podcast, Ya estarán tal vez sí les preparados. quede el mensaje. Exacto. Pero en general la gente, o sea, es una noticia tremenda. Ujú, Y yo creo que también uno está tratando con humanos, uno está también, además de que te digan, la empresa está ujú. aquí para lo que tú necesites, tal, también es, ¿qué más puede hacer la empresa? ¿Dar un abrazo? No sé, como estoy tirando aquí cualquier tontería, pero siento que, ¿qué más necesita esa persona y cómo esa persona se acerca a recursos humanos a contarlo? Porque siento que eso es súper difícil y que a lo mejor muchas veces se quedan con eso, con el diagnóstico, un buen tiempo Ujú. hasta que se empiezan a sentir mal. Tremendo. Sí, fíjate que desde el punto de vista de recursos humanos, Natalia, como desde el de cualquiera a quien le dice a alguien a quien quiere o a alguien que es significativo que tiene cáncer, es más fácil decir qué no hacer que qué hacer. Tú decías, le doy un abrazo, pues no. No, ¿por qué? Ujú. Pues porque hay personas a las que les gusta ser abrazadas y personas a las que no. Y si a mí antes del cáncer no me gustaba ser Ujú. abrazada, pues ahora tampoco me va a gustar. Sí, Claro, sí, sí. como el otra tendencia mm, frecuente, que es la de no te preocupes, no va a pasar nada, ya verás cómo todo va a estar bien. Pues generar expectativas o hacer comentarios de los que no podemos garantizar, también no. Contarle tu Mm. vida tampoco. Ah, pues mira, yo es que ya lo tuve, es que mi vecino, no te preocupes porque es que mi vecino lo tuvo, mi hermana, mi hija, mi padre, y está feliz, está también, tampoco aporta. Por eso Mm. la respuesta tendría que ser siempre, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? En cualquier contexto es ponernos a disposición de lo que la persona diga. Y sí, le puedo preguntar, ¿necesitas un abrazo? ¿O necesitas un tiempo? Cógete unos días y en esos días me dices qué es lo que quieres hacer. Yo creo que la respuesta inicial tiene que ser siempre puesta a disposición. Ujú. Y por parte de la persona que va a comunicar que tiene cáncer, también un ejercicio de prudencia, de no comprometernos con aquello que no sabemos si vamos a poder hacer. No, yo es que voy a seguir trabajando. Tómate un tiempo también para, para pensarlo, para comenzar a enfrentar ese tratamiento y luego ya decidir. O ir estableciendo periodos de toma de decisión. Pues mira, ahora de momento me encuentro bien, si me gustaría seguir trabajando. Fenomenal, pues sigues. En el momento en el que ya no te encuentras tan bien, rápidamente decirlo. Yo hablo mucho de la ley del 80%. No te desgastes la batería completamente, siempre que quede un 20%. Cuando ya sientes que, que la jornada laboral completa no puedo con ella, pide que haya un cambio, o una reducción de jornada, o una flexibilidad, o
o una baja. Es decir, nunca te desgastes del todo y anticípate a los siguientes pasos. Eso sería, yo creo, lo más importante. Sí. Por ejemplo, en los casos de cuando ya la persona se va de baja, Ujú. ¿qué recomiendas en la reincorporación para esa persona y para la empresa? Me interesa siempre como los Mm, dos lugares. Pues hablamos mucho de que la reincorporación ha de ser una reincorporación flexible y cada vez más a nivel laboral se está teniendo en cuenta. Lo que pasa es que somos personas y estamos trabajando en empresas. Y punto número uno, la persona se incorpora a un lugar que ha seguido al mismo ritmo, ¿vale? Con lo cual, la necesidad de su rendimiento va a ser la misma de antes de la enfermedad. Pero uno, la persona que se incorpora ya no es la misma que lo dejó. Ha pasado por un evento tremendamente traumático, tanto a nivel psicológico emocional como a nivel físico. Por lo tanto, no es la misma. Y ella se ha bajado del tren durante un año y medio, 2 años, y ahora se vuelve a subir al tren, pero no se sube en la estación en la que se bajó, se sube en la estación en la que está ahora. Por otro lado, Total. esta persona viene de un contexto en el que ha estado centrada en su propio proceso de recuperación. Los estresores y los estímulos han sido completamente distintos. Al incorporarse va a necesitar un periodo de adaptación. ¿Qué nos sucede a nosotros humanos? Que vamos al 200% y somos muy conscientes de que esta persona necesita un proceso de adaptación el primer día, el segundo y el tercero, pero el 4 ya estamos demandando el mismo resultado. Entonces hay tanto por la persona como por la empresa, es importante establecer límites, ya sean a nivel temporal, ya sea en cuanto a la jornada de trabajo, ya sea a nivel del contenido de trabajo, a nivel de la responsabilidad, teniendo en cuenta que la persona ha de poder incorporarse a un puesto de la o al mismo puesto o a un puesto de la misma responsabilidad y contenido, pero haciéndolo de manera progresiva. Y que también la empresa está obligada a adaptar el puesto si hay, según qué circunstancias, en las cuales la persona no pueda reincorporarse en las mismas condiciones en las que salió. Ahora, ¿cómo logramos todo esto, Natalia? Pues con una buena comunicación y una buena predisposición. Igual que comentábamos al principio que es fundamental para la persona comunicar exactamente dónde está y qué necesita, y para la empresa decir qué es lo que necesitas, pues en este periodo de reincorporación todavía más, porque ahora sí que la persona ya no viene de estar bien, viene de estar mal. Y esto que hablábamos de la fatiga, de la inflamación neuronal, va a haber pasado por ello. Y para volver a rendir al 100% va a necesitar un periodo. Cuanto más trabajen en equipo, empresa, que no es solo recursos humanos, en realidad recursos humanos es quien va a gestionar cómo hacerlo, pero quien lo va a hacer va a ser Claro. su departamento, su jefe, sus compañeros. Entonces, cuanto más trabajen en equipo, la persona que se incorpora con su jefe, su departamento, sus compañeros, más rápido va a ser el periodo de adaptación y por tanto antes va a volver a tener la productividad que tenía. Es decir, yo creo que egoístamente para las empresas, hacer estos procesos de una forma humana genera un mejor y mayor rendimiento financiero. Porque además, no olvidemos Sí. que el compromiso que va a tener una persona que se ha sentido bien tratada mm, va a superar Total. cualquier tipo de limitación. Totalmente. Es que como siempre, Ujú. si la persona está en bienestar, se siente bien, puede hablar, se siente escuchada, se siente libre,
pues va a ser productiva, va a estar contenta, va a querer aprender, sí, total. O sea, siempre la empresa sale ganando si se portan bien. Exactamente. Con un buen trato la empresa sale ganando sí o sí. O como decía una clienta, sí o sí o sí. Sí, total. ¿Alguna vez alguna empresa te ha contratado por empleados con cáncer o eso nunca te ha tocado? Pues mira, todavía nunca me ha tocado, aunque creo que sería algo muy importante y muy valioso. Tanto por parte de las empresas ofrecer el apoyo de psicooncología, como luego ese acompañamiento para la reincorporación de una persona que vuelve de una baja de larga duración por cáncer o por otra enfermedad grave. Creo Ujú. que las empresas no tenemos, o sea, desde el punto de vista de la empresa, no tienes por qué ser especialista en todo, pero uno, Total. si sabemos que el cáncer ahora mismo va a ser una enfermedad por la que van a pasar uno de cada 3 hombres y una de cada 4 mujeres, sabemos que en el contexto de la plantilla de una empresa va a ser una enfermedad mayoritaria en el tiempo. Cuanto más recursos puedas proporcionar a las personas que trabajan contigo para que puedan gestionar esa enfermedad de una manera eficiente, mejor para ti también. Eso es una inversión con retorno elevadísimo. Y si luego además tienes el asesoramiento sobre cómo facilitarles la incorporación, tanto mejor. Pues sí creo que es algo que todavía no se está considerando. No conozco ninguna empresa que contrate estos servicios, pero creo que sería, desde luego, un servicio de gran valor añadido para la empresa y para los empleados. Total, total. Bueno, nosotros trabajamos con muchas empresas, con nuestros clientes que Mm, tienen la opción, dan saldo de bienestar para que los mismos empleados ujú, busquen estas ayudas, ¿no? Es como yo como empresa te doy un dinero que no es parte de tu salario, es un dinero adicional ujú, para que tú te cuides y sea lo que sea que estás viviendo en este momento, pues consigas ayuda, bueno, lo que sea, ¿no? ujú. Em, Dinero. que me parece maravilloso, pero ya este nivel de que la empresa sea la que lo contrate, también me parece maravilloso porque al final la empresa, o sea, sí, la persona está buscando su ayuda, o sea, una Claro, persona con cáncer está buscando toda la ayuda posible, pero claro. al final es como, bueno, es que la empresa también necesita ese conocimiento, esa información. Sí me parece clave. Yo no sé cuánto pase de bajas por enfermedad, no tengo ese dato, no sé si tú lo tienes. Bajas por enfermedad en las empresas aquí en España, no lo sé. No tengo el dato, pero tanto en absentismo, en absentismo por enfermedad como por absentismo presencial, el dato es muy elevado y piensa que son recursos que tienen todo el sentido del mundo en cuanto a que van a disminuir ese absentismo que es elevado y además piensa que es de larga duración. Cuando yo me fui o sea, yo estuve trabajando un tiempo expatriada, unos años en Estados Unidos, y era incuestionable que la empresa te buscaba una casa, te la amueblaba y contrataba todos los recursos que tú podías necesitar en ese contexto. Pues igual que lo hacíamos entonces para la expatriación, para el asegurar o lo buscaban los colegios para los niños, pues de la misma Ujú. manera ahora el tema más acuciante, yo creo, dentro del mundo de la empresa en relación a el absentismo de los empleados es esa enfermedad, una enfermedad que es cada vez más frecuente y que implica una ausencia de larga duración, tanto presencial como por enfermedad. Y además una enfermedad que tiene, por supuesto, muchísimas razones, pero Ujú, una de ellas es el estrés claro. y el estilo de vida que estamos llevando y el tipo de trabajo que estamos teniendo dentro de este sistema que pues es muy difícil de cambiar y estamos todos en la misma rueda haciéndolo. Mm, Entonces sí, también como ser conscientes de que las enfermedades que tenemos hoy en día
son también respuesta al tipo de vida, al estilo de vida y al trabajo que tenemos hoy en día. Hay que Exacto. hacerse responsable también. Y cada vez hay más conciencia de eso. Piensa que uno de los momentos en los que las personas acuden a consulta con más frecuencia es precisamente cuando ya les dan el alta médica y se enfrentan o saben que les van a dar el alta médica y se van a enfrentar con el momento de la reincorporación, de si me reincorporo a donde estaba o no, en qué condiciones. Yo no quiero volver a entrar, muchos ejecutivos, directores generales, que no quieren volver a entrar en esa dinámica en la que estaban porque son conscientes de que esa dinámica en parte es la que les ha llevado a enfermar y porque además después de una enfermedad que te pone cara a cara con la muerte, en muchos casos cambian tus prioridades. Y aquello que antes te parecía natural, por ejemplo, pues trabajar de sol a sol, ya no te lo parece, ya no te compensa de la misma manera, no sé, perderte los eventos de tus hijos o hacerte un gran viaje al año o simplemente salir a una hora decente para tener algo de vida personal cada día. Pues esos dos factores influyen muchísimo en que se busque ayuda antes de la reincorporación. Pues imagínate qué gran punto para una empresa que te ofrece este servicio que a lo mejor a ti no se te ha ocurrido que existe y hace que la reincorporación sea lo más fluida posible. Es una Total, opción clara. total, totalmente. Olga, ¿tienes algún consejo para las empresas y para los empleados con cáncer que te parezca clave decir, que de pronto se te haya quedado ahí en todo lo que estamos hablando? Quizá otra de las cosas que no hemos hablado, Natalia, es la importancia de la discreción. Em, que Ujú. todo lo que tiene que ver, lo sabemos, pero no siempre lo hacemos, todo lo que tiene que ver con la salud es confidencial y por mucho que creamos que podemos ayudar a una persona hablando o avisando a sus compañeros, eso es algo que tiene que hacer la persona a su manera. Por tanto, ese acompañamiento desde la prudencia y desde la confidencialidad, y una vez más, desde el preguntarle qué necesitas que haga por ti. Se lo digo a tus compañeros, no se lo digo a tus compañeros, a tu jefe, cómo lo gestionamos. Esto es fundamental. Y por otro lado, quizá también te diría que es fundamental, Natalia, dentro de las empresas, el enseñar a ayudar, el sin necesidad de decir, es que fulanito se va a incorporar y se incorpora de una baja de cáncer. No es necesario, pero sí es necesario el entrenar a las personas en cómo recibir a una persona que se incorpora de una baja de larga duración. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo le recibimos? Pues estas cosas básicas que hablábamos antes, de no contarle tu propia historia, no abrazar por sistema. Si le vemos llorando o en una situación complicada, pausar y en ningún caso decir no llores o no te pongas así o todo va a estar bien. El darle algo de tiempo y el mantener el recuerdo de que se incorpora de una baja de larga duración y no sobrecargarle de estímulos y de trabajo durante la primera etapa. Eh, Todas estas cosas creo que son importantes y que la empresa también puede asumir esa responsabilidad de entrenar a sus empleados en cómo ayudar a las personas que tienen una enfermedad grave o que la han tenido y vuelven a incorporarse. Igual que otra de las cosas que creo importantes, Natalia, es el que la empresa también se responsabilice en el entrenar para la vida. Ya no es solo cómo acogemos a esa persona que vuelve de una enfermedad grave, sino cómo ayudar a las personas que trabajan contigo
a tener la vida más saludable posible y a prevenir en todo lo que sí que está en su mano la aparición de ese tipo de enfermedades. Pues, decías tú antes, la importancia del descanso, del ejercicio, de la alimentación, aprender a gestionar nuestras emociones, encontrar nuestros espacios de divertimento y de risa. Todas estas cosas son algo en lo que podemos contribuir y que, como decía antes, Total. 1/3 de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Así que es un lugar fantástico para que nos entrenen para tener una vida saludable y nos den las herramientas posibles para así hacerlo, que va a revertir otra vez en personas comprometidas y en una reducción del absentismo. Todo, ganar, ganar. Total, pues mira, Vitans empezó hace 4 años largos y yo me acuerdo, yo entré hace 3 y yo me acuerdo cuando entré, la conversación era muy difícil porque esto es una app sobre bienestar para el empleado y Ujú, en un bienestar holístico, todo lo que tú acabas de decir, o ujú. sea, lo físico, lo mental, lo financiero, lo Eso, social, lo financiero. todo. Eh, también, y hace 3 años era una conversación difícil, todavía a la gente le parecía como el futuro. Era Ujú, como esto suena increíble, pero bueno, nosotros por ujú, ahora nos quedamos con estos beneficios que tenemos, muy ujú, tradicionales. Y siento que de 3 años para acá el cambio ha sido increíble. Claro, no todas las empresas, pero el aumento de personas, de empresas interesadas en este servicio, en entender que si tú cuidas al empleado, el ujú, bienestar del empleado, y si entiendes que cada empleado es diferente y ujú, necesita cosas diferentes, ujú. pues tu empresa va a ser exitosa. O sea, de verdad, Totalmente. como es, es difícil de medirlo tal cual porque pues sí, hay muchas cosas del contexto y del negocio que afectan, pero sí es muy diciente en una empresa que es flexible, que apoya el bienestar, que, bueno, que todo lo que ya sabemos, Sí. em, como hay menos bajas, Ujú, menos rotación. Esos son los únicos números que tenemos, pues otros sí tenemos, pero que están afectados por otro tipo de variables. claro. Y al final sí, aquí a mí sí me parece que cada vez más las empresas están más conscientes de esto y ahora siento que sí sería muy interesante como meterle la ficha y profundizar en esto de la enfermedad, que Ujú, siento que de verdad, como yo empecé este podcast, es algo de lo que no se habla, no se ujú, habla de la enfermedad y del trabajo. Es como ujú, tú te enfermas, eso sí, se silencia, mm, recupérate y vuelve. Y lo que tú decías, y vuelve a como estabas antes, pero 3 años después, con todos los avances tecnológicos, aunque no los conozcas. ujú. Em, y sí, no se habla y sí me parece que es algo clave para poder entender el transcurso de la vida de una persona Mm, final dentro del trabajo. totalmente. Y es que has dicho una gran verdad, Natalia, de la enfermedad no se habla. Vivimos en una sociedad en la cual cuando enfermamos nos mandan a los hospitales y que ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte forman parte de nuestra cotidianidad. Y por eso no sabemos gestionarla, porque lo escondemos. Y las empresas son clave para ponerlo encima de la mesa. Oye, que es que la vida, la Total. enfermedad, la muerte forman parte de la misma realidad. Y hay muchísimas cosas que sí podemos hacer, que si lo guardamos debajo de la alfombra no hacemos nada, pero si lo ponemos encima y nos concienciamos, podemos hacer muchísimas cosas. Y además podemos hacerlas enfocadas a grupos y a realidades poblacionales, porque podemos hacerlo para las personas que están en edad de tener hijos y están construyendo su familia. Podemos hacer para las mujeres que ya están en periodos perimenopáusicos, menopáusicos, que necesitan una atención sanitaria distinta y unos ejercicios, una actividad diferente. Podemos hacerlo para las personas que tienen una enfermedad grave, ya sea cáncer o enfermedades autoinmunes, enfermedades de larga duración, que las hay y las hay muchas. Entonces, dentro del contexto de la empresa, si ayudamos a concienciar y damos las herramientas para que eso se trabaje,
estamos haciendo una gran contribución y que volvemos a lo que decías antes de los KPIs. Pues es verdad, a lo mejor no hay KPIs muy específicos en cuanto a una buena gestión de personas. Si yo era una loca en aquel entonces de demostrar la rentabilidad de una buena gestión de personas y cómo aportábamos a los datos económicos de la empresa. Bueno, pues sigue siendo difícil. Sí es verdad que sigue siendo difícil, pero el engagement que vas a tener, el compromiso que vas a tener de las personas que están trabajando contigo va a ser diferencial. Y sabemos que empleados comprometidos, clientes satisfechos. Total. Sí, y es apostarle y esto es a largo plazo, porque las personas tampoco están bien de un día para otro. Exacto, No. exacto. Es durante toda la vida de empleabilidad de la persona. Y son elementos que además yo creo, Natalia, que las nuevas generaciones lo valoran mucho más. Porque los que somos de los 60, de los 70, realmente nos educaron a trabajar bajo cualquier concepto y en cualquier circunstancia. Pero los que habéis venido después, también ese equilibrio empezáis a demandarlo, o sea, no solo a valorarlo, sino que además a demandarlo y a considerar. Yo tengo muchos clientes que consideran todos estos factores que son de apuesta por la persona, podemos decir, con mucho más peso de lo que pueda ser un salario y desde luego que una seguridad de un contrato fijo que ya tampoco lo es, ¿no? Entonces son elementos que las personas van a poner encima de la mesa cada vez más también de cara a tomar la decisión de me incorporo en esta empresa o no, me quedo en esta empresa o me voy con esta otra que me está ofreciendo un contexto de vida diferente. Ya no de trabajo, sino de vida. Total, total. Olga, ya vamos 50 minutos, ¡Qué más o menos, rápido! y yo me quedaría hablando de esto, porque es que además, sí, estamos hablando de algo muy específico, pero que tiene un impacto en muchas otras cosas, ¿no? Como que siento que estamos hablando de muchas cosas, aunque Sí. estemos hablando solo del cáncer y el trabajo, pero estamos hablando de muchas cosas interesantes, importantes. Y gracias, gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más, si quieres agregar algo antes de terminar. Pues la verdad, sobre todo para vosotros, me parece que lo que desarrolláis es una herramienta valiosísima. Me alegro muchísimo de que estéis viendo que las empresas cada vez la aceptan más, porque es algo fundamental el ofrecerles vida a los empleados, a las personas que trabajan para las empresas y bueno, pues que vayáis enriqueciendo esos servicios que ofrecéis y creando conciencia y demanda a través de estas iniciativas como el podcast, pues también, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí, a ser parte de este proyecto. Un placer, Natalia, para lo que queráis. Gracias. Pues que tengas un lindo día. Igualmente.